Flavio Claudio Juliano fue un emperador sobre el que se han escrito ríos de tinta. Fue admirado y odiado a partes iguales. Es el último emperador romano pagano y un hombre que jamás pisó la capital, Roma. Resulta sorprendente que el historiador británico del siglo XVIII, Edward Gibbon, en su monumental obra Decadencia y caída del Imperio Romano, dedicó muchas más líneas a Juliano, que solo gobernó como Augusto 2 años, que a cualquier otro emperador, puesto que sentía por este, el último gobernante pagano de Roma, una gran admiración. Juliano vino al mundo en el año en que Constantino refundó Bizancio convirtiéndola en Constantinopla, el 330 de nuestra era, y se vio inmerso en las fratricidas luchas de poder que protagonizaron los miembros de la amplia familia constantiniana, que provocaron durante décadas un baño de sangre. Él y su hermano Gayo, siendo aún niños, escaparon de la matanza que sufrió la rama de la familia a la que pertenecían. Ambos eran hijos de Julio Constancio y sobrinos de Magno. Durante 14 años vivieron recluidos en Capadocia, donde los mantenían ocupados en ejercicios religiosos cristianos. Entonces el emperador Constancio, que no tenía hijos, cambió su actitud hacia ellos, nombrando al mayor Gayo César heredero en el 351. Este era tan cruel y avaricioso como su augusto primo. Constancio mandó a unos emisarios para que lo amonestasen por su conducta, y Gayo mandó ejecutar a los enviados, tras lo que se vio obligado a rebelarse contra su primo. Constancio astutamente atrajo a Gayo con promesas de concordia, y éste aceptó un encuentro, tras el cual fue arrestado y decapitado en el 354 de nuestra era. Juliano, hermano de Gayo, volvió a salvar la vida in extremis. Se recrudecieron entonces las guerras civiles y las traiciones entre el Estado Mayor del Ejército fueron muy amplias. Constancio acabó con todas, pero el coste de tal enfrentamiento provocó que la Galia se viera asolada por los francos y que el limes oriental estuviera constantemente amenazado por los persas. Se vio obligado a nombrar César al único primo que le quedaba con vida, descendiente de Constancio Cloro, Flavio Claudio Juliano, al que había tenido bajo su redil tras la traición de su hermano Gayo, más como prisionero que como huésped, y al que hizo regresar a Milán del retiro al que le había enviado a Atenas, donde Juliano se movía como pez en el agua, y donde tras renunciar al cristianismo había desarrollado concepciones filosóficas paganas, dotando al sol Helios de la emanación del ser eterno. Sus ideas provocaron una revolución que podría haber triunfado y aislado al cristianismo si su reinado no hubiera sido tan breve. En noviembre del 355 fue proclamado César y presentado a las legiones. Su primo Constancio, pese al carácter afable de Juliano, no se fiaba de él, pero necesitaba dotar de mando al ejército de la Galia, con alguien cercano a su familia, y poder así enfrentarse a los persas en Oriente, sin preocuparse por el Occidente. Pese a ser un hombre de letras que no de armas, Juliano restableció el orden en la Galia, derrotó a cuantos bárbaros se enfrentó y fortificó las fronteras. Contando con un limitado número de tropas, fue asediado por los alamanes en Sens. El general de confianza de Constancio, Marcelo, no acudió en su ayuda, pensando que el fin de Juliano lo colocaría a él como César. Pero para sorpresa de todos, Juliano derrotó y expulsó a los alamanes al otro lado del Rin. Constancio castigó a Marcelo y le entregó el mando único del ejército del oeste a su primo Juliano.
El emperador le envió también 25.000 tropas de refuerzo y Juliano reanudó el enfrentamiento con los alamanes tras una victoria de estos. El rey alamán Nodomaro se dirigió con 30.000 soldados a por Juliano, exhortando a este a que abandonara la Galia o sería masacrado. Juliano se parapetó en Estrasburgo y con un genio militar absoluto derrotó y capturó al rey bárbaro, que fue enviado a Roma, donde acabó miserablemente sus días en el 357 después de Cristo. Derrotó entonces a los francos y cruzó el Rin y atacó a los alamanes en su propia tierra, y tras vencerlos les obligó a devolver a los 20.000 soldados romanos que habían hecho prisioneros años antes. La Galia volvió a vivir una de sus mejores épocas, gracias a Juliano. Libre de bárbaros y con una economía en constante crecimiento, el éxito de Juliano era demasiado grandioso, por lo que esto preocupó a Constancio enormemente. Le arrebató entonces a sus mejores generales y le ordenó devolver la mitad de su ejército. No solo lo hizo por envidiar los triunfos de su primo, que también, sino porque el rey persa Sapor penetró profundamente en las provincias orientales y el este romano corría serio peligro. Las tropas de Juliano consideraron que la provincia de Germania Superior peligraba si se enviaban tantos hombres a Oriente. Se rebelaron y nombraron a Augusto a Juliano, que tuvo que aceptar, puesto que una negativa podría haberle costado la vida. Juliano trató de mostrarse conciliador con Constancio, pero éste invitó a su primo a que volviese a su puesto de César, o que asumiera las consecuencias de su traición. Ambos Augustos se dirigieron al encuentro. Juliano, allá por donde pasaba, reabría los templos paganos que su primo había cerrado e invitó a todos a mantener una política politeísta. No obligaba a los cristianos a que renunciaran a su fe, pero estos ya no la impondrían por la fuerza a aquellos que querían seguir sintiéndose paganos. Juliano tuvo muchísimos problemas con algunas legiones que se sublevaron y en algunas plazas fuertes, mientras que su primo, antes de que se produjera el encuentro, falleció de enfermedad en las montañas del Tauro, contando con 45 años de edad, en el 361 después de Cristo, dejando a Juliano como único gobernante. Juliano llegó entonces a Constantinopla, en la cual entró triunfalmente. En el año 356, Constancio había decretado un edicto por el que se consideraba reo de muerte a todo aquel que ofreciera sacrificios a los dioses paganos. Juliano pasó sus 2 años de reinado tratando de restablecer el paganismo en todo el imperio, llegando a escribir un tratado contra el cristianismo, del que se conservan fragmentos. Se convirtió en un neoplatónico apasionado. Él vinculaba al credo cristiano las muertes que sufrieron sus familiares, aunque esto se debió realmente a las luchas internas por el poder. No obstante, no albergó odio por la fe del Nazareno, aunque es verdad que trató de enredar a sus cuantiosas sectas a ver si se destruían entre ellas. Tras 2 años de gobierno, se recrudecieron las hostilidades con Persia. Juliano, creyéndose un nuevo Alejandro, se dirigió al este con 100.000 hombres e hizo caso omiso a las peticiones de Sapor de alcanzar un acuerdo de paz, ya que éste vio la enormidad del ejército de Juliano. Pasó una temporada en Antioquía y tras hacer purgar a su población los vicios de que estaban infestados, se dirigió al Éufrates y lo cruzó tras haber dividido a su ejército,
pero pronto se produjeron desavenencias con algunos mandos cristianos que habían servido a Constancio. No obstante, cayeron sobre el campamento persa, arrasándolo. Luego penetraron en territorio enemigo, pero a los días los víveres empezaron a escasear y la caballería persa contraatacó. Juliano, en el fragor de la batalla, olvidó ponerse la coraza y fue atravesado por un dardo enemigo de lado a lado, el 26 de junio del año 363 después de Cristo, en Samarra, la actual Irak. Los persas fueron derrotados, pero al acabar el enfrentamiento, Juliano el apóstata ya no existía.